Déjeme ver. A ver. Bienvenidos, Recording in progress. bienvenidos a esta reunión de el canal Haroldo Camacho, una reunión en la cual tengo el honor de presentarles a una persona que ustedes ya conocen. Es el pastor y por qué no deberíamos llamarlo hasta doctor. William Sandueza, un gran estudioso de la palabra, del Evangelio, y para que ustedes puedan también tener acceso al canal del pastor y suscribirse allí. El canal se llama Ministerio de la Cruz, ¿verdad, pastor? Sí, buenas, qué gusto. Ministerio de la Cruz, exactamente. Y decirte que es una alegría inmensa el poder coincidir, ¿no? Con el tiempo, el horario y poder hacer una entrevista, creo que por primera vez. Sí, es por primera vez y estamos haciendo algo nuevo y de eso se trata, pero francamente el tema que vas a presentar es tan importante y tan intrigante que quiero darte todo el tiempo posible. Sé que tienes gráficos para presentar e iluminar el tema, así que adelante y muchas gracias a todos los que están escuchando esta palabra de quién es el personaje, el cuerno pequeño de Daniel 8. Por ahí es donde vamos, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Muy bien, adelante. Por ahí te voy a interrumpir con una pregunta u otra. No, con gusto. Estamos a las órdenes. Saludo a tu público, a aquellos que ven tu canal del doctor Haroldo Camacho. Muchas bendiciones para los oyentes y también para los que son adventistas, ya que el tema tiene que ver con la interpretación que el adventismo le da a las 2300 tardes y mañanas de Daniel, el capítulo 8. Algunos nos han preguntado por qué enseñar esto, ¿no? Como que se preocupan y creen que la idea es hacer un ataque. No es la idea. Creo que nosotros fuimos muy adventistas. Yo conozco su testimonio, doctor. Ha sido por muchos años adventista, pastor, ¿no? Quien les habla también. Así queremos a la iglesia, ¿no? Y no es un ataque a la iglesia en ningún momento. Respeto, tengo mucho cariño por las personas que están dentro de la comunidad adventista. No obstante, creo que es necesario ser honestos, ¿no? Como algún momento nosotros tuvimos que pasar por esta situación. Nos encontramos con Daniel 8, teníamos la interpretación de parte de la iglesia, lo creímos de todo corazón. Sin embargo, a medida que se estuvo estudiando el tema, nos pudimos dar cuenta que la profecía, tal como la iglesia la interpreta, no es la correcta, ¿no? Es una forma de texto prueba, ¿no? Y entonces, hoy lo que les traigo es saber quién es el cuerno pequeño de Daniel, el capítulo 8. En la posición adventista dice que es el papado, que es Roma. En la posición cristiana evangélica creemos que es Antíoco Epífanes, ¿no? Y voy a dar dos comentarios. Un comentario primero de la posición bastante, digamos así, conocida, ¿no? Aquella que dice que es Antíoco Epífanes, ¿no? Para eso tengo dos párrafos. Creo que es bueno de que estos dos párrafos se puedan dar a conocer. Aquí les presento, ¿no? Aquí está. Antíoco Epífanes, esta es la posición de Antíoco Epífanes, dice: por supuesto, esto no encaja con la posición tradicional adventista. Ni la Roma pagana ni la papal pueden enlazarse con el año 457 a.C. La referencia es principalmente a la obra de Antíoco Epífanes, como lo declara Primera y Segunda de Macabeos. Quien escribió este párrafo fue el doctor Ford, ¿no? El 2002, cuando fue entrevistado por Christian Today. El doctor Ford, él trabajó, como sabemos, por años en la iglesia adventista, ¿no? Él fue académico,
de la Universidad de Australia, también en Estados Unidos, así que es un hombre experimentado, conocido, extinto ya, ¿no? Porque hace poco él falleció, ¿no? Él descansa en el Señor. Sin embargo, él en 1980, en Glacier Beach, hizo la presentación de Daniel 8:14, ¿no? Y él menciona que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes. Ahora veamos rápidamente la otra posición, ¿no? La posición tradicional, la investigación adventista. Dice: la figura del cuerno pequeño expuesto en los capítulos 2, 7 y 8 de Daniel identifica al papado, pues solo el papado cumple lo indicado, y las especificaciones bíblicas, los segmentos proféticos y los símbolos de la secuencia profética expuestos armonizan y expresan puntualidad al llegar a la conclusión que ningún otro poder fuera del papado puede ser el cuerno pequeño. Cotalini, 2017. Esta es una investigación más reciente. Cotalini es un estudiante ya graduado de la Universidad de la UPU, quien presenta una tesis y él menciona enfáticamente que el cuerno pequeño se identifica, dice, ¿no?, con Roma. Quien estuvo a cargo, asesor de esta tesis, fue el doctor Horna, ¿no? Bastante conocido en Perú. Él es en teología en la Universidad Peruana Unión. Entonces, aquí tenemos las dos posiciones. Estuve leyendo hace poco a Urias Smith. ¿Quién es Urias Smith? Es como un pionero de la iglesia adventista, bastante conocido. Por muchos años, sus libros de Daniel Apocalipsis fueron el alimento de muchas personas dentro del adventismo. No sé si usted se acuerda de Urias Smith. Doctor. Oh, sí, desayunábamos juntos cada jueves por la mañana. No, sí, yo leí sus libritos y eran los libritos que yo repasaba antes de salir a dar los estudios bíblicos sobre Daniel o predicar en las campañas evangelísticas. Allí estaba yo, creo que tenía 2 tomos, los libritos de Urias Smith sobre Daniel y Apocalipsis. Sí. Qué bueno. Bueno, exactamente. Él tiene dos libros. Sobre todo esta mañana, para la entrevista, estuve repasando lo que Urias Smith menciona, ¿no? Él hace un estudio de todo Daniel, pero me detuve más en el capítulo 8, ya que ese es el tema que vamos a tratar hoy día, ¿no? Y él también, así como este chico de la Universidad Peruana Unión dice que es Roma, Urias Smith también dice que es Roma, pero él dice que es Roma papal. Y esto es interesante, ¿no? Urias Smith escribe así en su libro de Daniel, que es Roma papal. Y voy a demostrarles el día de hoy que no coincide con Roma imperial, ¿no? Pero Urias Smith dice que es Roma imperial, luego en su segunda fase es Roma papal. Hay obvias razones por las cuales no puede ser ni Roma imperial, ni Roma papal, ni los dos. No coincide ni en tiempo ni en espacio. Es decir, cuando digo espacio me refiero al área geográfica, no coincide. Y en cuanto al tiempo, peor todavía, ¿no? Porque estamos hablando de que Roma imperial aparece muchos años después de el macho cabrío, que está en Daniel el capítulo 8. Y en cuanto al espacio, ¿no? El cuerno pequeño solo abarca 3 regiones. Vamos a ver, ¿no? 3 regiones. Es Egipto, Siria y la Tierra Gloriosa. ¿Entiendes? 3 lugares. En cambio, Roma fue un imperio, ¿no? De una naturaleza descomunal, grande, sí, tenía un senado, muchas leyes se promulgaron en Roma, ¿no? Y duró bastante tiempo. En cambio, el cuerno pequeño de Daniel 8 tiene un espacio más reducido, por eso es cuerno pequeño, porque es pequeñito. No estamos hablando de los grandes imperios que están en el capítulo 2 de Daniel, ¿no? Esos son imperios macros, grandes, que pues prácticamente están en todo el mundo conocido. El mismo Alejandro Magno, no sé si usted se acuerda,
él llegó a asirse de los países de una manera veloz, rápida, ¿no? Conquista Grecia, Atenas, ¿me entiende? Luego va a lo que es Babilonia, la conquista, luego se va a Egipto, conquista Egipto, no conforme con eso, Alejandro quería conocer el fin del mundo. El fin del mundo era la India, y allá fue. A pesar de que sus soldados dijeron, no, es peligroso, ese lugar es inhóspito, nadie ha llegado, solo tenemos así, a duras penas sabemos algo de eso. Pero Alejandro, intrépido, joven, con toda su fortaleza, va, ¿no?, allá y llega a la India llegó. Sin embargo, como dice Daniel, el capítulo 8, menciona que Alejandro es el rey primero, ¿no? Usted podría leerlo, el libro. Voy a mostrarles mejor con la Biblia para situarnos en el contexto, ¿está bien? Daniel 8. Vamos un ratito a la Biblia, porque se hace necesario entonces poder repasar un poquito esto de las bestias, ¿no? Vamos un ratito. Ok, ya estamos acá. ¿Sí puede ver, doctor, el texto? Sí, ahora entró el texto. Genial, me alegra. Bueno, si se dan cuenta, para nuestros oyentes o los que nos ven a través de el YouTube, aquí dice visión del carnero y del macho cabrío. Por todo lo que se ve en el título, es que el tema de allí es el carnero y también el macho cabrío. Entonces, no hay más. O sea, buscar a otra bestia es perder el tiempo. El capítulo 8 se limita, se supedita a hablarnos del carnero y del macho cabrío, ¿no? En Daniel 7, pues se nos habla de 4 bestias, es algo diferente. Además, el idioma con la cual se escribe el capítulo 7 es el arameo, un idioma gentil, ¿no? En cambio, en el capítulo 8, de forma impresionante, doctor, Daniel escribe en el idioma hebreo, el idioma judío. Por lo cual de aquí asumimos con mucha libertad de que él se dirige a los judíos. ¿Entiende? Porque ese es el lenguaje de los judíos. Él escribe en el 8 con el idioma hebreo. No sé si usted se acuerda cuando viajó por la zona andina del Perú, en el lugar donde hablan el quechua. Cuando esas personas quieren hablar algo entre sí, ellos usan su idioma original, el quechua. Y entonces, como nosotros no entendemos nada, nosotros decimos qué estará diciendo, ¿no? Pero ellos, en una forma más amigable, usan el quechua. ¿Sí se acuerda usted? Oh, claro que haber sí. Escuchado por ahí. Sí, estábamos a la altura del Araos, casi unos 3.000 metros. Allá yo recuerdo estar en esos pueblitos, subiendo desde Chosica para arriba, en la misión experimental de la universidad que mencionaste. Yo enseñé allí en el Perú, yo enseñé toda esta teología, enseñé allí en la Universidad del Perú, y con los muchachos de teología subía a Laraos, Carampoma, San Pedro de Casta, y llegábamos allá donde solo se veía la alpaca, la llama, unas cuantas vicuñas, y dormíamos en pieles de alpaca y de vicuña que los hermanos nos brindaban. Así que exactamente cuando ellos no querían que nosotros entendiéramos lo que nosotros estábamos diciendo, pues entonces ellos hablaban en su idioma, el quechua. Exacto. Sí. Así que esto es algo muy especial. Creo que la insinuación que estás haciendo es que si hubiera sido para los gentiles, incluyendo los romanos y los griegos y luego los que viviríamos después en el tiempo de los 2300 días, pues hubiera sido escrito también en arameo, ¿no? Pero esto es algo como si el profeta Daniel dijera, entre nos, esto es lo que nos va a pasar. Correcto. Y otra posición más, no es una interpretación antojadiza, el mismo texto me lleva a pensar de esta manera, o nos lleva a pensar de esta manera. Son animales. Esos animales son, y el kosher, son animales limpios. ¿Me comprende? Son animales limpios.
Las bestias del capítulo 7 son animales inmundos, pero el carnero, el macho cabrío, están en un contexto cúltico. Son animales que se sacrifican en un templo, en un santuario, el único santuario, por supuesto, judío o israelita, ¿no? Entonces, por eso digo que el profeta va limitándose, ¿no?, a un lado bastante local. Y nuestros ojos tienen que mirar, ¿no?, desde esa perspectiva, ya que Daniel nos empuja a pensar de esta manera. Pero hay más, eso solamente es la entrada, ¿no?, la introducción al libro, ¿no? Sí, Hay muchas más cosas. Y no te quiero quitar Sí. la pólvora, pero esa alusión al macho cabrío y al carnero, que son animales limpios, después cuando Antíoco Epífanes desacra y profana el santuario, es sacrificando un cerdo en el altar. Y esa es una de las grandes profanaciones del santuario. Bueno, pero eso viene después, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos. Está bien. Ok, sigamos entonces. Ya vimos a grandes rasgos lo que sucede, ¿no? Ahora vamos a leer el capítulo 8. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me pareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había parecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulaí, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, que tenía 2 cuernos, aunque los cuernos eran altos, uno más que el otro, el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía pararle delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía, dice el texto bíblico, ¿no? Se engrandecía. Veamos un poco las características de este carnero, ¿no? Sabemos que es medo-persa porque el mismo texto lo dice. Sin embargo, la forma grande que es, ¿no? Dice que alza sus ojos, ve un carnero que estaba delante del río, tenía 2 cuernos, uno más alto que el otro. Dice, el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad. Aquí estamos hablando de un imperio. Entonces, estamos hablando de que ninguna bestia, fíjese, el texto bíblico podía pararse, ¿no? Y cuando se habla de bestia en Daniel, estamos hablando de reinos, de imperios. O sea, esta bestia es descomunal. Es una bestia fuerte, ¿no?, que domina varios lugares, varios territorios. Eso es una bestia. El cuerno pequeño no tiene esas características de bestia. En el hebreo quiere decir un cuerno de pequeñez, chiquitito, ¿sí? Chiquitito. Entonces, yo quiero soslayar aquí, es una bestia descomunal la primera bestia, ¿no?, que es medo-persa. Hay una razón por la cual él no habla de Babilonia. Babilonia ya estaba de capa caído, ¿no? Y lo que interesa es el que viene, medo-persa, y va a venir otro. Y Daniel va a centrar sus ojos en ese otro, le va a preocupar el otro, sí, el que viene. Okay, pero quería pararme aquí para que veamos las características que tiene. Es de un imperio. El cuerno pequeño no tiene características de un imperio. Se le ha hecho demasiado grande al cuerno pequeño, ¿no? Ya se pretende decir que es un imperio, es Roma imperial, pero no, el cuerno pequeño no tiene características de un imperio. Pero ¿por qué el cuerno pequeño está aumentado en Daniel? Por lo que hace. No tanto por su espacio, su crecimiento geográfico, porque fue limitado, fue pequeño, por lo que hace. Es decir, y esto lo va a decir el libro de Macabeos, ¿no? Lo que hace es que se mete con lo que no se metieron los demás, con el templo. ¿Entiendes? De ahí es insolente, de ahí es caprichoso y es enemigo de Dios, porque se mete con algo que es de Dios, con el templo. Por eso la alusión al cuerno pequeño, de pequeñez. Sin embargo, hace lo que los imperios no han hecho. Babilonia, respetuoso, ¿no? Guardaron los utensilios, ¿sí? Ciro, fíjense lo que hizo Ciro, ¿no? Ciro dio un decreto para que los judíos vayan a su templo. No se metió con la religión judía, más bien los apreció, los valoró, los ayudó económicamente también para que los judíos construyeran su templo. Aunque era una bestia descomunal, ¿no?, que derrotaba a todas las bestias, dice así. Sin embargo, este Ciro fue bastante respetuoso con los judíos.
Imagínense hacer que vuelvan otra vez a Jerusalén y construyan su templo, ¿no? Interesante. Ahora vamos a la segunda bestia rápidamente, ¿no? A esta otra. Vamos a ir pasando. Sí, porque... Ok. El 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra. Fíjense, sobre la faz de toda la tierra. Esto es interesante, ¿no? Las características de segunda bestia. Sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Nos dice sin tocar tierra. ¿Sí? Como una especie de avión, ¿no? Que comienza pues a atacar. Es increíble que así creció Alejandro Magno. Un muchacho de tan solo 18, 19 años, solamente un muchacho. Pero un muchacho brillante. Sabía dominar las batallas en la guerra, usar la espada. Pero no solamente era guerrero, fuerte, sino que era un intelectual, sí sabía, ¿no? Un estratega. Alejandro Magno fue criado, sí, estratega, y fue criado, educado por Aristóteles, un filósofo. Entonces, el tipo era inteligente, ¿no? Y entonces, es desde que entró al poder, fue avasallando, arrollando, rápidamente crecía y crecía y crecía. Y entonces el texto bíblico dice, sin pisar tierra, ya comienza, ¿no?, a crecer. Entonces, es interesante que la historia respalda a la bíblica, ¿no? En lugar de ir contra. Ahora, ¿qué más dice? A ver, el 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. O sea, estando en su mayor fuerza, en su mayor gloria, cuando ha conquistado muchos lugares, joven todavía era Alejandro, extrañamente muere, ¿no? Algunos dicen que le dio el dengue, algunos creen que murió de un problema de vesícula, pero otros creen que fue envenenado. Sin embargo, algo misterioso le sucede a este gran rey, que muchos quisieron ser Alejandro, ¿sí sabía, doctor? Muchos emperadores romanos quisieron ser Alejandro. Cuando Julio César viaja a Alejandría, vio una lápida, ¿no? Allí, supuestamente Alejandro, estaban ahí los datos, y decía todo su episodio, ¿no? Que a los 33 años ya el mundo estaba bajo sus pies. Y Julio César tenía como cerca de 50 años, dijo, se deprimió, dijo, Alejandro tan joven llegó, yo todavía no puedo llegar. Y se animó, a partir de ahí se animó a poder conquistar. Entonces fue inspiración para muchos monarcas Alejandro Magno. No solo porque era guerrero, también era intelectual, porque cuando él conquistaba en los pueblos, él llevaba profesores para que enseñen el griego a la gente conquistada. Era hábil. Por eso la Septuaginta, ¿no? Aunque él no la produjo, sin embargo, él dejó las bases para que se hiciera la Septuaginta, que es la traducción del texto hebreo al griego. O sea, lo que estoy diciendo es que Alejandro Magno tampoco se metió con la religión judía. Al contrario, la apoyó. ¿Sí? No hubo... Él no se metía con las cuestiones así, ¿no? No era su interés. Sin embargo, vamos avanzando porque esto va a ir de mal en peor, ¿no? Una vez que Alejandro sale del escenario, dice lo siguiente: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pestando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y esto es real también, esto es como que secuencia, ¿verdad? Aquí en Daniel hay una secuencia. Yo no entiendo por qué agarrar esta profecía y aplicarlo para nuestro tiempo, ¿no? Si la estamos leyendo hasta ahora secuencialmente. En cuanto a tiempo y espacio, hay una armonía. Entonces aquí está diciendo que luego que Alejandro muere, ¿no?, dice que en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Está hablando de que estos cuernos se posesionan, ¿no?, de territorios donde Alejandro pues había estado, ¿no? Alejandro no dejó sucesor. Cuando le preguntaron a Alejandro quién va a ser tu sucesor, Alejandro solo respondió, el mejor. Y bueno, estos fueron sus 4 generales: Casandro, Lisimaco, los Seleudas y Ptolomeo. 4 generales que se repartieron la tierra, el poder, ¿no? Cada uno estuvo en su espacio. A eso se refiere sobre los 4 ángulos, ¿no?
ellos se posicionaron sobre la zona donde Alejandro estaba. Entonces, vamos aquí. ¿Por qué es interesante esta profecía? Por lo siguiente que va, mira a continuación. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aquí está. Crece al sur, que es Egipto. Además dice crece al oriente, que es Siria. Y esa palabra y, que es una copulativa o de anexo, y hacia la tierra gloriosa. Y ahí es donde el texto se va a detener. Al texto no le importa lo que este cuerno pequeño haya hecho en el sur, no le importa de lo que haya hecho en el oriente. A este cuerno, o a este texto, lo que le interesa al autor de Daniel, ¿no?, es que él se crece sobre la tierra gloriosa. Y aquí es donde va a pasar mayor tiempo su discurso. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció con... Dígame. Es interesante, como tú mencionabas antes, que esto está escrito en hebreo, ¿no? Y cuando habla del ejército del cielo, para un hebreo eso llama a la memoria, llama al consciente Jehová de los ejércitos. De tal modo que su guerra allí era contra Jehová de los ejércitos, y por eso el texto lo coloca de esa manera. Se engrandeció hacia el ejército. Una parte nomás. Vale. No, importante. Por eso, el tema del cuerno pequeño no es un imperio, no tiene las características de un imperio. En ningún momento yo puedo ver un imperio. Roma es un imperio. El cuerno pequeño que estamos nosotros viendo sus características no es un imperio. Pero ¿por qué tanta importancia, ¿no?, se le da al cuerno pequeño? Por lo mismo que se va contra Jehová de los ejércitos, se va contra el príncipe de los ejércitos. Además hace algo que es bastante denigrante, sucio, ruin. Entra al templo, ¿sí? Entra al templo y si uno lee el libro de Levíticos, el libro de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que era sagrado. Ni siquiera cualquier hombre podía entrar al templo, ¿no? Solamente el sacerdote y sumo sacerdote. Pero este hombre altivo, atrevido, ¿no?, ingresa en el templo, según libro de Macabeos, obliga a que se sacrifique un puerco. ¿Qué más hace? Ahí alrededor del templo hace gimnasio, ¿no? La palabra gin viene del gimnasio, que era una especie de prostitución, donde los hombres andaban desnudos, ¿no? Había todo tipo de orgías. Además establece el culto a Zeus. Es decir, en este sentido, estamos hablando de grandes proporciones, ¿no? Porque son para la iglesia, porque está sucediendo dentro del pueblo de Dios. Por eso la importancia de Antíoco Epífanes en la profecía, ¿sí? Ok, ahora sí tengo otra lámina que quiero mostrar, no sé si la tengo aquí, sí. Muy bien, vamos a ver las diferencias entre Antíoco y Roma, ¿no? Esta parte que es interesante, le va a gustar. Fíjense, aquí estamos. He hecho un cuadro comparativo para ver un paralelismo también entre Antíoco y Roma. Según la posición que dice que es Antíoco, sale de uno de los generales de Alejandro. La posición que sostiene que es Roma, dice, sale de los cuatro vientos. Esta posición que es adventista netamente, de hecho que no es de los pioneros, estuve leyendo a Urias Smith, y Urias Smith no dice que sale de los cuatro vientos. Urias Smith dice que el cuerno pequeño sale de uno de los cuatro cuernos. Eso dice Urias Smith, y la mayoría de pioneros creyó así. Pero esta defensa actual es debido a las controversias que ha habido con De Montfort, ¿no? Entonces ellos se inventaron que no sale de uno de los cuatro generales, sino sale de los cuatro vientos. ¿Para qué? Para hacer calzar de una manera arbitraria a Roma, ¿entiendes? Entonces ellos dicen, no es de uno de los cuatro cuernos que sale, sino sale de uno de los cuatro vientos. Entonces esto ya es mucho más abstracto, ¿no? Más virtual, diría yo, ¿no? Esto de acá tiende a cualquier interpretación caprichosa cuando pones sale de los cuatro vientos. El texto no dice que sale de los cuatro vientos, sino el texto dice sale de uno de los generales de Alejandro. La posición que dice que Roma sale de uno de los cuatro vientos dice que no, que se escribe en femenino, por lo tanto es una palabra femenina y tiene que haber armonía, pero es una pirueta,
porque el sentido de la palabra, ¿no? Cuando uno termina de leer el capítulo 8, dice que sale este cuerno de uno de los 4 generales de Alejandro Magno, ¿no? Entonces sale de ahí. Otra cosa, creció mucho al sur la posición de Antíoco, Oriente, Tierra Gloriosa, Egipto, Siria, Jerusalén. ¿Hay material histórico sobre esto? Sí. Cuando Antíoco se levanta, pues afecta a egipcios, mata a 2 faraones, entra a Siria, pero su interés mayor la concentra en Jerusalén. En cambio, Roma no se convierte en una potencia mundial como un cuerno pequeño, sino como un reino masivo. Fíjese la diferencia, ¿no? Cómo crece. Roma no se convierte en una potencia mundial, es decir, poco a poco, ¿no? Como el cuerno de Daniel 8, ¿no? Sino que directamente Roma es una potencia, ¿no? Tiene senado, tiene luego Césares, ¿no? Y es un imperio vasto de militares muy diestros en la guerra. Los militares romanos mucho más preparados que los griegos o que los babilónicos, ¿no? Por eso que eso les permitió vivir cientos de años en el tiempo, debido a su organización. Entonces estamos hablando de un imperio. Pero cuando hablamos de Daniel 8 estamos hablando de un cuerno pequeño que afecta 3 zonas. Y lo mayor de este cuerno pequeño, como vuelvo a repetir, es que entra pues al pueblo de Dios, ¿no? Bueno, continuemos con la lámina. ¿Qué más dice el texto bíblico? La visión culmina con la profanación del templo judío. Por eso que ese es el tema, ¿no? O sea, a Daniel le interesa, ya que este cuerno, esta visión termina con la profanación. O sea, lo más duro para Daniel, que quizás no podía dormir, es esa profanación del templo, ¿no? Y entonces había una lucha, ¿hasta cuándo durará la visión, ¿no? Asoladora, ¿hasta cuándo? ¿No? Entonces, es esta visión la que le llama la atención, ¿ok? En cuanto a Roma, derrotó a Grecia en el año 64, no profanó el templo judío. Me paro aquí. Y le leía a Urias Smith, yo digo, pero ¿en qué momento me va a salir que perpetra contra los judíos? ¿Y sabe lo que dice? Ya me parece antojadizo, que lo hace cuando el año 70 el ejército romano entra y destruye el templo. Ojo, no ha leído bien, creo, Urias Smith, Daniel 8, ¿no? Porque Daniel 8 dice que el templo es, lo que es perpetrado, el templo es profanado, pero luego el templo es restaurado. En cambio, ese templo del año 70 fue destruido y quemado, nunca restaurado. Entonces, él se equivoca en espacio y tiempo, pero quiere hacer calzar Urias Smith a la profecía, ¿no? Entonces, no calza. Otro detalle más, que el año 67, cuando estaba Augusto César, ¿no? Y luego en Palestina estaba Herodes, pero Herodes el Grande. Herodes, por intermedio, gestiones romanas, construye más bien el templo, lo amplía. No sé si usted se acuerda de ese templo de Herodes. ¿Tiene alguna mención? ¿Se acuerda del templo de Herodes, doctor? Sí, claro. Entonces, ¿cómo Roma va a destruir el santuario si Roma más bien la hace más elegante? ¿Sí? Era una de las 7 maravillas. Los mismos discípulos, cuando estuvieron en el monte, le dijeron a Jesús: mira, Señor, qué piedras, qué edificio. Roma no perpetra el santuario, no contamina el santuario. No corresponde, y hay que ser sincero, de verdad, que no corresponde con lo que está en Daniel 8. Roma imperial no hizo nada, más bien ayudó a que el judaísmo pueda ampliarse, respetó su fe. Sí, Roma respetó la fe judía. Si usted se da cuenta, Jesús y los apóstoles estuvieron en muchas sinagogas que había en Roma, había en Grecia, en varios lugares había un respeto. ¿Por qué Roma se mete después con los judíos? Porque los judíos belicosos, ¿no? Siempre hablaban mal de Roma y eran medio subversivos, había celotes ahí. Por esa razón la incendia. Pero no es el cuerno pequeño, porque eso fue cientos de años después. No sigue la secuencia, ¿no?, que hay en Daniel. Por lo tanto, ¿qué le parece hasta acá? Me parece muy bien y me parece un buen lugar para ir ahora a tu canal para que termines esta conferencia tan interesante, porque quiero ver el final del cuadro, de esa comparación que has hecho, y también compartir después algunos pensamientos con respecto a la interpretación
adventista y la interpretación evangélica. Así que la segunda parte, por favor, vayan al canal del pastor William Sandueza. Dinos otra vez el nombre de tu canal, por favor. Sí, nuestro canal es Ministerio de la Cruz. Sencillo, Ministerio de la Cruz. Ministerio de la Cruz. Muy bien, nos veremos allí en la segunda parte.